¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Podríamos decir técnicamente que Rusia ha rescatado todo su oro. ¿Por qué les digo esto? Porque el Banco Central de Rusia ha tenido que emitir un comunicado recientemente, hace pocas horas atrás, diciendo y desmintiendo que el oro estuviese fuera de su país. El Banco Central ha dicho lo siguiente y cito: todo el oro de nuestras reservas y divisas están en las bóvedas del Banco de Rusia, en el territorio de nuestro país, dijo el Banco Central de Venezuela. Hay que aclarar también lo siguiente: a Rusia le robaron parte de sus reservas, la mitad de sus reservas. Tenía 640 mil millones de dólares en reservas. Le quitaron 300 mil, pero eso no incluye el oro. Y el grupo de los 7 más la Unión Europea acordaron hace pocas horas atrás que toda transacción de Rusia que recurra a ese oro, a sus reservas internacionales, incluido el oro, va a ser bloqueada, que no se puede evadir las sanciones internacionales. Incluso el país de las hamburguesas también lo dejó claro recientemente y dijo e informó que cualquier transacción que involucre el oro relacionada con la Federación de Rusia está cubierta por las sanciones. Ahora, hay que decir también, Rusia posee una de las mayores reservas de oro del mundo. Se estima en más de 2.300 toneladas. 2.300 toneladas del metal. Y ese valor, más o menos, al precio normal de hoy, ronda los más de 140 mil millones de dólares. Ese valor, los rusos lo multiplicaron por 6 en los últimos 15 años, precisamente preparándose para todos estos eventos que estamos viendo en la actualidad. Y un informe de ese Banco Central de Rusia dice que una cuarta parte de sus reservas internacionales, que no es oro, porque el oro está en las bóvedas de ellos, está en Francia, está en Alemania y está en Austria. Y que el total de los depósitos de todas esas reservas, que es la que le están robando, esos 300 mil, más o menos el 32% está en euro. Ahora, déjame decirte lo siguiente. ¿Cómo se componen esas reservas internacionales del país? El oro representa el 22%, es decir, la mayor cantidad de dinero lo tienen en oro los rusos. El 22% de esos 640 mil que son sus reservas están en oro. Pero el oro, todo ese oro al 100% está en Rusia. Luego le sigue el euro, el 32%, el dólar estadounidense, el 16%, el yuan, el 13% y otras monedas, el 16%. ¿En qué países están esas divisas que tienen los rusos a nivel internacional? En China, en Francia, en China tiene el 14%, en Francia el 12%, Japón el 10%, en Alemania el 10%, en el país de las hamburguesas el 6%, instituciones internacionales el 5%. Más o menos esa es la composición, para no hacer un video muy técnico. Esa es más o menos la composición. Quiere decir que con todo lo robado, todavía tiene músculo financiero para enfrentar las sanciones. Y además de ello, está vendiendo ahora el gas, la energía en rublos, para tratar de convertir el rublo en algo, en una reserva, en una reserva de divisa y desprenderse del papelito verde. Eso es lo que tenemos hasta los momentos. Vamos a ver cómo esto sigue fluctuando. Quiero que ustedes me expresen sus puntos de vista. Si creen que con esto Rusia tiene más que suficiente para enfrentar las sanciones, déjame todo para seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias. Será hasta la próxima.